Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Gutiérrez, candidato a Magíster en Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy les voy a hablar sobre la investigación cuantitativa. Entonces, para empezar y poder determinar algunas preguntas planteadas, voy a empezar a describir qué es la investigación cuantitativa. Y esta es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, y esto significa que implica el uso de herramientas informáticas, procesos estadísticos y matemáticos, pues para obtener algunos datos. Tiene un largo alcance esta investigación cuantitativa y suele usarse para explorar las causas del problema potencial que pueden existir. Una de las preguntas planteadas es ¿qué características tiene la investigación cuantitativa? Estas características fueron descritas por Hernández Sampier en el 2010, y estas características principales entonces son: la primera es que limita y define, y cuando hablamos de esto es que nos va a delimitar y va a definir pues el problema de la investigación, generando preguntas de la investigación. La segunda característica entonces es el estado del arte, y el estado del arte se realiza a través de la revisión de la literatura, y se debe generar un marco teórico que permita abordar los conceptos correspondientes a una temática establecida. El tercero entonces es la hipótesis, y esta hipótesis entonces se da a partir de la teoría consultada, y se debe proponer una o varias hipótesis de las cuales se van a probar durante el desarrollo de la investigación a través pues de un diseño metodológico apropiado. La cuarta característica de ellas son los diseños de investigación correspondientes al enfoque cuantitativo, y pues no son experimentales o pueden ser de dos tipos: experimentales o no experimentales. El quinto es la medición de datos. Dentro de la medición de datos se debe realizar pues correspondiente a las variables propuestas en las hipótesis de investigación, es decir, la tercera característica. La sexta característica que nosotros vamos a tener es la recolección de datos, y esta hace referencia a la utilización de instrumentos estandarizados y comprobados pues para cada área del conocimiento. Esto lo que nos va a permitir es tener mayor veracidad, mayor validez y mayor confiabilidad de los datos. La séptima característica son las variables propuestas, y hablamos de estas cuando la investigación se puede medir, cuando es cuantificada. En estos casos, en este caso, pues relativamente estamos hablando de valores numéricos. En la octava característica hablamos de los datos obtenidos, y dentro de los datos obtenidos, pues este es uno de los procesos de investigación dentro de la investigación cuantitativa, y debe ser utilizado a través de pruebas de análisis, de pruebas estadísticas. La novena característica entonces es el tema de enfoque cuantitativo, y habla de ser un enfoque más objetivo. No se debe permitir la influencia subjetiva del investigador en ningún momento, siempre para eso se han realizado análisis de datos. Y la limitación y la definición como una décima característica es una muestra por cuál se va a realizar las interfaces sobre la población, es decir, una población determinada. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Y entonces la complejidad habla principalmente de su estructura. ¿Y qué significa su estructura? Pues a la cual constituye un enfoque epistemológico y es determinado de una manera positivista. En la obtención de los resultados, cómo cuantificarlos es una de las complejidades que tenemos, dado que los métodos que se utilizan para la recolección de datos pues llevan a ciertos instrumentos. Una de las terceras complejidades es la evaluación cuantificable, y este está encaminado a la parte de la interpretación, sintetización, análisis de resultados, y saber pues cómo fue el proceso y cómo se aplicó los datos.
El costo, hablamos de que en algunas ocasiones para hacer este análisis de datos, pues es necesario tener aplicaciones que dentro de las cuales pues son muy costosas. En los sesgos de la medición, si bien es cierto, en ocasiones las personas que no tienen la experticia para realizar o obtener los datos, pues se pueden generar errores. La población, dentro de la población, es encontrar una población adecuada con las características que nosotros vamos a involucrar dentro de la investigación. ¿Qué pasa con esta investigación? Y otro de los sesgos es que es un poco más objetiva. Y al ser más objetiva, pues requerimos de más procesos de datos numéricos. Y otra de las complicaciones es que es muy fácil la comparación entre estudios similares dentro de esta investigación. Pero ahora la pregunta de nosotros como investigadores es, ¿por qué nos vamos? ¿Por un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo? Y entonces acá nos damos cuenta que durante décadas se ha reconocido estos dos enfoques, que si bien es cierto, ambos son opuestos y que no se deben de mezclar. Eso es lo que siempre nos han dicho. ¿Y cuáles son las características de estas dos? De lo cualitativo es que son impersonales, son procesos fríos, limitados, cerrados y rígidos. Mientras que el proceso cualitativo es un proceso vago, subjetivo, inválido, especulativo, sin posibilidades de replicarse, sin datos sólidos que apoyen las conclusiones, y esto nos lo dice Hernández Sampieri en el 2003. Pero ¿qué pasa? Que ambos se pueden neutralizar, tanto lo cualitativo como cuantitativo, es decir, que ambos son elementos importantes dentro de la investigación. ¿Qué se debe mirar dentro de estos dos enfoques de investigación? Se debe evidenciar las bondades más no las limitaciones. Y pues estos dos tipos de investigaciones, tanto el cualitativo como el cuantitativo, son alternativas muy importantes para los investigadores. Y ahora la pregunta es, ¿se puede involucrar lo cualitativo y lo cuantitativo? Claramente sí se puede involucrar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo cualitativo y lo cuantitativo genera un proceso de una investigación mixta. Y esta investigación mixta entonces genera una realidad subjetiva. ¿Y por qué una realidad subjetiva? Porque como anteriormente lo estaba diciendo, lo cualitativo es lo subjetivo y lo cuantitativo lo objetivo. Y a partir de esta realidad mixta aparecen 5 fases de este nuevo enfoque investigativo, y es que se lleva a cabo a través de las observaciones y procesos de evaluaciones de fenómenos, dentro de los cuales entonces pues es muy importante hacer unas revisiones de ambas. Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones realizadas. También prueba y demuestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen algún fundamento dentro de la investigación. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones. ¿Y esto para qué? Para esclarecer, modificar, cimentar y o por generar nuevas suposiciones o ideas, o incluso para generar otras más. Bueno, este es mi aporte frente a la investigación cuantitativa. Espero que les haya quedado un poco más claro. Muchas gracias.